para la resolución del taller de primer parcial tenemos una planta termoeléctrica que cuenta con una caldera que produce 9000 kilos por hora a una temperatura de 400 grados Celsius con una presión de 20 kilogramos por centímetros cuadrados y posee también una turbina de 2 etapas donde la primera produce 870 kilowatts de potencia interna y la segunda tiene un rendimiento del 80%. La primera etapa descarga a una presión de 5 kilogramos por centímetros cuadrados. Luego se extrae vapor para el ingreso a un separador de vapor industrial y se sabe que sale de este como un líquido saturado, o sea, se refiere al separador de vapor industrial. La descarga de la segunda etapa de la turbina se da a una presión de 0,09 kilogramos por centímetros cuadrados. En el separador de vapor ingresa agua para uso industrial a 5400 kilogramos por hora, donde una parte de la masa total sale como vapor saturado y la otra como líquido saturado. La potencia de salida del generador es de 1200 megawatts, 1,2 megawatts, con un rendimiento del 92%. También se conoce que las pérdidas en el reductor equivalen a 230 caballos de vapor y el rendimiento mecánico es del 98%. El consumo energético de las bombas se desprecia para el análisis, es decir, en ningún momento vamos a utilizar o analizar las bombas en esta planta. Se pide determinar el rendimiento interno en la primera etapa, la potencia interna de la segunda etapa, el vapor de extracción luego de la primera etapa, la masa de vapor saturado y masa de líquido saturado que sale del separador de vapor industrial. Para el condensador se pide dimensionar la longitud por recorrido del intercambiador de calor, que es del tipo de casco y tubo o casco y coraza, de 2,5 pulgadas de diámetro, sabiendo que es de un recorrido del vapor por el casco y 50 recorridos por el tubo. Eso nos dice para diferenciar el tipo de intercambiador de calor que tenemos para poder ingresar en las tablas. Por el tubo ingresa agua de enfriamiento que se toma del río a una temperatura de 20 grados Celsius y a presión atmosférica. El agua sale a 35 grados Celsius y el coeficiente global de transferencia de calor es de 1200 watts por metro cuadrado Celsius. También se pide determinar el rendimiento global. Bueno, entonces tenemos el sistema en sí, donde tenemos la primera turbina que produce 870 kilowatts, tenemos la turbina 2, tenemos un reductor y un generador. Tenemos el condensador, que es donde vamos a determinar la longitud de tuberías, y tenemos el separador de vapor industrial, que es donde vamos a analizar cuánta masa de vapor de líquido saturado sale y de vapor saturado. Luego tenemos las bombas que las íbamos a ignorar. Entonces, para el primer ítem que pide el rendimiento interno, tenemos como dato la presión y temperatura, que es 20 kilogramos por centímetros cuadrados a una temperatura de 400 grados Celsius. Entonces, con esas dos propiedades determinamos la entalpía y la entropía del sistema. Luego, para el punto 2 tenemos, por condiciones de problema, tenemos que es la presión de 5 kilogramos por centímetros cuadrados. Y también nos decía que era 0,09 kilogramos por centímetros cuadrados a la salida de la segunda etapa. Entonces, para la salida de la primera etapa tenemos 5 kilogramos por centímetros cuadrados y primeramente la consideramos, determinamos el rendimiento, o sea, lo comparamos con el rendimiento isentrópico. Bueno, esto lo vamos, en realidad podemos ganar tiempo al determinar la propiedad en el punto isentrópico, porque en este momento no lo vamos a utilizar por el momento. Entonces, para ganar tiempo vamos a determinar la presión de 5, que es la descarga, con una entropía isentrópica igual que en el punto 1. Entonces sacamos la entalpía teórica.
Luego, como condición del problema, teníamos que la potencia era 870 y ya podemos determinar la propiedad a la entrada de la turbina y nos da un dato extra que era el flujo máximo, que era de 9.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Perdón, 9.000 kilogramos por hora. Entonces, sabemos que la potencia que produce una turbina es el flujo máximo por la diferencia entálpica que existe en esa turbina. Entonces, tenemos la potencia que produce, tenemos el flujo máximo o consumo de vapor, tenemos la primera entalpía que es de entrada y lo único que nos sobra es, o que nos falta, es la entalpía de salida. Entonces, reemplazamos todos los datos y siempre prestando atención que la masa debe estar en kilogramos por segundo. Entonces, lo dividimos entre 3600 y despejamos la H2, que es la entalpía de salida. Entonces, tenemos H2, que determinamos que es 2900,86 kilojoules por kilogramo. Luego, para el rendimiento interno, que era lo que pedía justamente el ejercicio, tenemos que es el saldo entálpico real sobre el teórico. Lo tenemos, acabamos de determinar, lo tenemos y ya lo hallamos previamente. Entonces, podemos determinar el rendimiento interno de la primera etapa, que es de 96,86%. Luego, para el segundo ítem pide la potencia interna de la segunda etapa. Entonces, lo que el ejercicio nos indica es que tenemos que venir prácticamente desde la potencia del generador, retrocediendo para determinar la potencia interna, ya que esto ya lo tenemos por dato y esta parte lo vamos a relacionar. Entonces, teníamos todas las pérdidas prácticamente. Tenemos pérdidas en el generador, en el reductor, pérdidas mecánicas, hasta llegar a la potencia interna, que es lo que tenemos en nuestro gráfico que siempre usamos esquemático para poder determinar. Entonces, viniendo desde el generador hasta el sistema de turbinas, tenemos que la potencia en el reductor es igual a la potencia del generador sobre el rendimiento del generador. O sea, el rendimiento del generador es igual a la potencia del generador sobre el rendimiento la potencia del reductor. Entonces, despejamos. Esto por conveniencia vamos a utilizarlo en kilowatts. Entonces, 1,2 megawatts lo pasamos a 1200 kilowatts. Eso lo dividimos entre el rendimiento, que es dato, entonces tenemos la potencia en el reductor. Luego, ya tenemos la potencia del reductor. Luego necesitamos determinar la potencia en el eje, donde la potencia en el eje es igual a la potencia del reductor más las pérdidas del reductor, que era justamente el dato. Entonces, tenemos la potencia en el reductor más las pérdidas en el reductor. La suma de estos dos es la potencia en el eje. Entonces tenemos la potencia del reductor, que es lo que acabamos de determinar, más la potencia del eje, que es 230 CV, por el factor de conversión de CV gallo vapor a kilowatts. Entonces, podemos determinar la potencia en el eje. Luego, tenemos la potencia en el eje. La potencia interna lo podemos determinar porque tenemos el rendimiento mecánico. Esto era el rendimiento del generador y esto es el rendimiento mecánico. Entonces tenemos la relación entre ambos. Entonces, teniendo la potencia en el eje sobre el rendimiento, determinamos finalmente la potencia interna, que es de 1503,467 kilowatts. Pero hay que entender que lo que determinamos acá en realidad es la potencia interna total, que es la potencia interna 1 más la potencia interna 2. Entonces, la potencia interna total ya lo tenemos, que acabamos de determinar,
la potencia interna 1 de la primera etapa es dato, entonces solamente nos queda terminar la potencia de la segunda etapa, que es, reemplazando los datos, 633,46 kilowatts, que es la respuesta del ítem B. Luego, para la masa de extracción, nos situamos en este punto, en el punto 4, o sea, lo que pide es la masa 4, donde sabemos que las propiedades termodinámicas del punto 2, 3 y 4 son las mismas, no másicas, solamente termodinámicas, y también tienen la misma presión. Luego, necesitamos relacionar la otra masa, que sería para poder, con lo que tenemos en la turbina 2. Entonces, tenemos el punto 2, 3 y 4 que son el mismo, determinamos sus propiedades. En realidad lo que necesitamos es la entalpía, la entropía, porque uno de los datos que tenemos es el rendimiento interno de la segunda etapa y ya determinamos la potencia que produce acá. Tenemos prácticamente todos los saltos entálpicos, entonces podemos despejar la entalpía y los demás datos. Entonces, primeramente vamos a determinar las propiedades del punto 2, como ya lo mencionamos. Luego vamos a determinar la potencia, del punto 5 en su estado isentrópico para poder compararlo con la potencia interna. Recuerden, tenemos la potencia interna que produce para poder compararlo con el rendimiento interno. Rendimiento interno podría ser. Entonces, de ahí vamos a poder despejar. Entonces vamos a determinar el punto isentrópico. La entalpía 2 la tenemos, esto era dato, 80% la tenemos también, entonces vamos a determinar la entalpía 5. Luego, tenemos que habíamos dicho que la potencia interna igual al flujo másico por el salto entálpico. De ahí podemos relacionarlo con el flujo másico, ¿verdad? Porque la potencia es lo que vamos a determinar también. Y la propiedad que nos faltaba. Entonces, sabemos que esto es la potencia lo tenemos, la entalpía 2 tenemos, entonces nos queda solamente determinar la masa 3 que consume la turbina. Entonces, reordenando y despejando, tenemos que la masa 3 es de 1,2333 kilogramos por segundo. Entonces ya tenemos el flujo másico de esta línea. Luego, como dato, ya teníamos el flujo másico 1 y sabemos que el flujo másico 1, o que es igual al 2, es igual al flujo másico 3 más la masa de extracción, que es el 4. Entonces es lo que tenemos acá: masa 1, que es igual a masa 2, igual a masa 3 más masa 4. Masa 4 era la masa de extracción. Siempre sin olvidar que esto tiene que ser 9400, que era la masa 1. Entonces 9000 pasando a kilogramos por segundo, tenemos más la masa 3, que es lo que terminamos recién, más la masa 4. Entonces despejamos la masa 4, que era la masa de extracción. Entonces determinamos que la masa 4 es de 4561,2 kilogramos por hora.